Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo presentaremos la guía número 2 llamada osteoarticular. Los integrantes del grupo son Campos Sueñas Valentina Alejandra, Flores Chávez Emerson David, Pernilla García Jacqueline Dayana, Iturrey Rodríguez Rodrigo Martín y Perrigo Chavesta Nayeli Yamile. Goniometría. La goniometría se define como el arte y la ciencia de determinar el rango de movimientos de las articulaciones en cada plano, comúnmente realizado por fisioterapeutas utilizando un instrumento llamado goniómetro. Goniómetro es un dispositivo que mide un ángulo o permite la rotación de un objeto a una posición definida. Rango de movimiento. El rango de movimiento mide el movimiento alrededor de una articulación o parte del cuerpo específica. Médicos, osteópatas, fisioterapeutas u otros profesionales de la salud suelen utilizar un goniómetro para medir el rango de movimiento, un instrumento que mide el movimiento angular en una articulación. Goniometría del hombro. La articulación del hombro es la más móvil del cuerpo humano, ya que permite movimientos en múltiples planos. Está formada por un complejo articular compuesto no solo por una única articulación, sino por varias que trabajan de manera coordinada. Tenemos dos tipos de articulaciones: articulaciones sinoviales y articulaciones no sinoviales. Dentro de las articulaciones sinoviales tenemos la articulación glenohumeral. Esta articulación es una articulación en artrosis, o también llamada esferoide. Esta va a unir lo que es la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula, va a permitir lo que es la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circundición. Luego tenemos la articulación acromioclavicular, o también llamada artroidea. Es una articulación plana donde se une el acromión de la escápula con la clavícula, y esta va a permitir pequeños deslizamientos que facilitan la elevación del brazo. Luego tenemos la articulación externoclavicular, o también llamada articulación de recíproco. Esta articulación va a unir la clavícula con el manubrio del esternón y el primer cartílago costal. Esta es la única articulación cual va a tener una única conexión ósea del miembro superior con el esqueleto axial. Luego tenemos la articulación no sinovial, donde tenemos la articulación escápulo-torácica. Esta no es una articulación sinovial real, sino el deslizamiento de la escápula sobre la parrilla costal, y es fundamental para aumentar la amplitud de movimiento del hombro. Bueno, con respecto a los movimientos tenemos los valores normales. Tenemos movimientos de flexión, que el valor normal es hasta 180 grados, de extensión de 45 a 60 grados, abducción hasta 180 grados, aducción de 30 a 45 grados, rotación interna de 70 a 90 grados y rotación externa de 80 a 90 grados. Y bueno, ahora vamos a hacer una demostración de cómo se realiza la evaluación de articulación de hombro con la goniometría, evaluando cada movimiento según sus rangos normales. Valoración articular del hombro en el movimiento de flexión. El paciente debe estar ubicado en una posición de sedestación con el brazo relajado largo del cuerpo. El eje del goniómetro debe estar ubicado en la apófisis coracoide. El brazo fijo debe estar alineado con el tronco y paralelo al suelo, mientras que el brazo móvil debe estar alineado con el húmero hacia el epicóndilo lateral, donde se le pide al paciente que eleve el brazo hacia adelante sin doblar el codo y se registra el ángulo. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 180 grados. Valoración articular del hombro en el movimiento de extensión. Manteniendo la misma posición inicial, ahora se le indica al paciente que lleve el brazo hacia atrás lo más que pueda, donde los puntos de referencia del goniómetro vienen a ser los mismos. En este movimiento hay una amplitud aproximada entre 45 a 50 grados. Valoración articular del hombro en el movimiento de abducción. El paciente debe ubicarse de pie o sentado, el brazo debe estar pegado al cuerpo y la palma hacia adelante. Coloca el eje del goniómetro en la espina de la escápula y el acromión, donde el brazo debe estar fijo, alineado, paralelo al tronco, mientras que el brazo móvil sigue al húmero hacia el pico lateral. Se le pide al paciente que eleve el brazo hacia un lado, separándolo del cuerpo, y registramos el ángulo. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 180 grados. Valoración articular de la aducción. Desde la posición de la abducción se le pide al paciente que lleve el brazo hacia el cuerpo, cruzándolo hacia adelante usando los mismos puntos de referencia. Este movimiento tiene una amplitud aproximada entre 30 a 45 grados. Valoración articular del hombro en el movimiento de rotación interna.
Se coloca el paciente con el codo seleccionado en 90 grados y pegado al cuerpo. El eje del goniómetro va en el olecranón del codo, el brazo fijo se alinea perpendicular al suelo, mientras que el brazo móvil sigue al antebrazo, hacia la hipófisis estiloides del cúbito. Se le pide al paciente que gire el antebrazo hacia adentro y se registra el ángulo. La rotación interna tiene una amplitud de 100 a 110 grados. Valoración articular del hombro en el movimiento de rotación externa. Con la misma posición inicial, ahora se le pide al paciente que gire el antebrazo hacia afuera, alejándolo del cuerpo, y se usan los mismos puntos de referencia. La amplitud de este movimiento es aproximadamente de 80 grados. Goniometría del codo. El codo es una articulación fundamental del miembro superior. Permite movimientos de flexoextensión y pronosupinación, esenciales para actividades diarias como comer, vestirse o escribir. Comprender su anatomía es fundamental para una correcta evaluación funcional con el goniómetro. Respecto a la anatomía del codo, sabemos que su tipo de articulación se va a comprender de acuerdo a las 3 articulaciones que lo componen. Dentro de ellas encontramos al húmero cubital, húmero radial y radio cubital proximal. La articulación húmero cubital permite la flexión y extensión del codo. Es de tipo troclear o bisagra. La articulación húmero radial une el húmero con la cabeza del radio y esta es de tipo condilia. Y finalmente tenemos la articulación radiocubital proximal. Esta permite los movimientos de pronación, que significa girar la palma hacia abajo, y supinación, girar la palma hacia arriba del antebrazo. Esta articulación es de tipo trocoide o pivote. También es importante conocer los rangos de movimiento normales en esta articulación según los movimientos que realiza. De acuerdo al movimiento de flexión, lo normal es entre 0 a 150 grados, extensión hasta 0 grados, aunque en ocasiones hay una hiperextensión de menos 5 grados. Pronación entre 0 a 80 grados y supinación entre 0 a 80 a 90 grados. Ahora vamos a ver una demostración de cómo se realiza la valoración articular del codo y antebrazo en un movimiento de flexión-extensión. Para comenzar, el paciente debe estar en posición de sedestación, con el brazo a lo largo del cuerpo. Se va a ubicar el eje del goniómetro en el epicóndilo lateral del húmero. El brazo debe mantenerse fijo del goniómetro, lo alineado con el húmero apuntando hacia el acromión. El brazo móvil debe estar alineado con el radio, siguiendo la apófisis estiloides radial, y el paciente va a tener que flexionar el codo. Y ahora vamos a registrar el ángulo obtenido. Este movimiento en sus rangos normales tiene una amplitud de 140 a 145 grados. Valoración articular del codo y antebrazo en el movimiento de extensión. Sin mover la posición inicial, ahora se le pide al paciente que extienda el codo, donde los puntos de referencia del goniómetro son los mismos. Al aplicar la máxima extensión del codo, la amplitud articular será de 0 grados. Valoración articular del codo en el movimiento de pronación. El paciente debe encontrarse en sedestación con el codo flexionado en 90 grados pegado al cuerpo. Se le pide que sostenga el antebrazo en posición neutra, como si hiciera un apretón de manos. El eje del goniómetro se va a ubicar sobre la cabeza del tercer metacarpiano y el brazo fijo debe estar alineado perpendicular al suelo. Le indicamos al paciente que gire la palma hacia abajo, realizando un movimiento de pronación para registrar el ángulo. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 85 grados. Valoración articular del codo y antebrazo en el movimiento de supinación. Manteniendo la posición inicial, se le pedirá al paciente que gire la palma hacia arriba haciendo un movimiento de supinación y registramos el ángulo. En este movimiento se obtuvo una amplitud aproximada de 90 grados. Maniobra de PAT. La maniobra de PAT evalúa el músculo infraespinoso y redondo menor del manguito rotador. La posición del paciente deberá ser que éste se siente en una camilla o se ponga de pie. Luego se le pedirá que se abduzca el hombro a 90 grados y doble el codo a 90 grados. El examinador deberá tener una posición en la que coloque una mano en el hombro del paciente para poder estabilizarlo. Y a continuación se le pedirá al paciente que realice una rotación externa del hombro. Llevar la mano hacia atrás,
contra una resistencia que el examinador aplicará con su otra mano en la parte proximal del antebrazo. Tiene dos interpretaciones. La interpretación positiva es que si el paciente muestra debilidad o incapacidad para realizar la rotación externa contra la resistencia que se ejerce, o se experimenta dolor en la región posterolateral del acromión, y será negativo si es que el paciente no tiene dolor y puede realizar la rotación externa con fuerza normal. En la maniobra de PAT podemos observar cómo el paciente está sentado y a continuación se le pedirá que abduzca el hombro 90 grados y el codo se flexiona 90 grados. A continuación se le pide al paciente de que pueda ejercer una fuerza de rotación externa, mientras que el examinador ejerce una fuerza contraria si es que el paciente tiene una debilidad o dolor. Al poder realizar esta rotación externa, la prueba será positiva, mientras que si puede mantenerla o ejercerla sin ningún dolor o debilidad, se le considerará negativa. Continuando con la maniobra de los manguitos rotadores, tenemos al músculo subescapular, la cual tiene de origen a la fosa subescapular. Su inserción es en el troquín del húmero y tiene como función la rotación interna del hombro. Para este músculo se va a utilizar la maniobra de Herbert, que es una maniobra que explora el tendón del músculo subescapular. Colocamos al paciente de espaldas y forzamos la rotación interna completa. En esta posición indicamos al paciente que eche la mano hacia atrás. Esto será dolorosa contra resistencia. Y para finalizar tenemos el músculo supraespinoso. Tiene como origen en la fosa supraespinosa de la escápula, su inserción es en el troquíter del húmero y su función es la abducción del hombro. Para evaluar este músculo se va a utilizar la maniobra de Jochum. Aquí cuando el síndrome subacromial es la patología derivada de una disminución del espacio o comprensión del espacio comprendido entre la acromión y la cabeza humeral, en ese espacio pasa la porción larga del bíceps y el tendón del supraespinoso. Para explorarlo tenemos esta maniobra que es la de Jochum. Al paciente lo colocamos frente nuestro con el codo en flexión y la mano del miembro afectado la colocamos en el hombro sano. En esta posición indicamos al paciente que eleve el codo hacia arriba contra resistencia y será doloroso.